días, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal el calorcito? Decía un pastor que conocí, bueno, gracias a Dios que hace calor, el infierno está más calientito. Entonces, gracias a Dios porque estamos sintiendo este calor. Y no puede ser más ad hoc porque hoy vamos a abarcar una buena porción de las Escrituras. Les invito, por favor, me acompañen en sus Biblias al capítulo 11 de Génesis, versículos 10 al 32. No puse diapositivas porque sí está bastante largo el segmento, pero vamos a ver más que otra cosa lo que es la descendencia de Sem hasta llegar a lo que es el inicio de la historia de uno de los hombres más prominentes en la Biblia, Abraham, que posteriormente su nombre sería cambiado a Abraham. Entonces, quiero que leamos esta parte y posteriormente vamos a continuar con la introducción. Tienen ahí ya en sus Biblias, por favor, el capítulo 11 de Génesis, versículos 10 al 32. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después de que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Engendró a Abraham a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Aarón antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. El capítulo 9, como ustedes recordarán, que es después del diluvio, ¿qué pasó con Noé y su familia? Bueno, el arca está posada sobre el monte Ararat y como sabemos, todos descienden, animales y Noé y su familia, estas 8 personas que fueron los únicos sobrevivientes del diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Bueno, hizo sacrificio y después sembró una viña. ¿Hay algo de malo con sembrar, cultivar uvas? No. Y después hizo vino. ¿Hay algo de malo con hacer vino? No, por supuesto que no. Pero junto con los animales y los seres humanos en el arca, el pecado descendió junto con ellos. Noé, no me imagino por qué, se pone una tremenda guarapeta y completamente borracho, se quita la ropa y cae desnudo al suelo y ahí se queda dormido. Entonces su hijo Cam lo vio con muy poco respeto y cuando Noé supo esto, la maldición recayó sobre la descendencia de Cam. ¿Por qué no maldijo Noé a Cam? Porque él ya había sido bendecido por el Señor. Entonces Cam no podía ser maldecido por un hombre. Sin embargo, le dice
que su descendencia iba a tener una maldición. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Génesis capítulo 9, versículo 26. Es Noé hablando, despertando de su embriaguez. A veces me he puesto a pensar cómo se sentiría Noé, aparte de avergonzado por el comportamiento de su hijo Cam, con la tremenda cruda que probablemente traía Noé. Pero el punto aquí es, vemos en el versículo 26, dice Noé más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem es entonces bendecido aquí, y a diferencia de Jafet en el versículo 27, dice bendito, y Jafet dice engrandezca Dios a Jafet. No es lo mismo. Esto significa que Sem es aquel por quien continuaría la línea de descendencia por la cual fue prometida en el capítulo 3 del Génesis, fue prometido el Salvador. ¿Recuerdan? De tu simiente, lo voy a parafrasear, va a venir la salvación. Él te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. La maldición a la serpiente también. Ahora, a partir del versículo 10 de Génesis 11, regresamos aquí al pasaje que vamos a estudiar hoy. A partir del versículo 10, se comienza a ver claramente cómo empieza a cumplirse la bendición para la descendencia de Sem, que llegaría la descendencia de Sem llegaría a Abraham, con quien Dios bendeciría a todas las naciones, ya que su descendencia llegaría a ser el pueblo de Dios, Israel, y de este pueblo es que el Señor Jesús sería encarnado dentro del pueblo de Israel. Abraham por eso es tan relevante aquí, como que todo lo de las genealogías, todo lo que Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo, agarra más velocidad, como que aquí vámonos con Abraham, porque empieza la historia de la redención. Se enfoca en Taré para de ahí demostrar que está Taré y que viene de Sem, que viene de Noé, que viene como sobreviviente del diluvio. Sem todavía fue un sobreviviente, alguien que vivió en dos mundos: el mundo antes del diluvio y el mundo después del diluvio. Aquí vamos, créanme, hay muchísima más información de la que traigo, y sé que va a ser un poquito complejo recibir tantos datos, pero lo importante es que veamos un punto muy importante: Dios es soberano. Y por su soberana gracia, muchas cosas que nosotros decimos, esto debería ser regla para Dios, Dios escoge otro camino, porque Él es soberano y por su gracia es que Él hace estas cosas. Entonces, lo que quiero enmarcar ahorita es esto. Por favor, vayan en sus Biblias a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Y dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo está diciéndole a los Gálatas precisamente lo que acabo de decir. La existencia de Abraham es una de las más importantes en las Escrituras. La promesa que recibiría más adelante es: voy a hacer de ti una gran nación, nadie los va a poder contar, como las estrellas, como la arena, van a ser innumerables, pero de ahí vendría el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque eres bueno, eres paciente, Señor. Padre, te ruego por nuestras mentes y corazones que se enfoquen en tu palabra. Señor, te ruego que tú quites de nuestra mente todo deseo de distraernos. Y, Señor, te ruego por este pobre siervo inútil, Señor. Padre, solo por tu gracia es que puedo estar aquí, y te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con esto de las genealogías. Ahorita ya lo leímos todo de corrido y quiero que vayamos, por favor, a los versículos 10 y 11. Génesis 11, 10 y 11 dice, estas son las generaciones de Sem. Nuevamente, Sem, descendiente directo de Noé, sobreviviente del diluvio. Hasta Sem, Cam y Jafet y sus esposas, todos vivieron en dos mundos, todos conocieron ese invernadero perfecto que era el mundo antes del diluvio y ahora están viendo el estado en el que quedó el mundo y se empiezan a desarrollar y a multiplicar. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. De los versículos 10 al 26, el Espíritu Santo enfocó a Moisés a centrarse en la genealogía de Sem. Así, el pueblo de Israel y nosotros aprenderemos la relación entre los que sobrevivieron directamente al diluvio y a quienes los israelitas llaman padre, Abraham. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, ese pasaje donde le dicen a Jesucristo, a Abraham tenemos por padre? Llega el momento en que referirse a Abraham resulta quizás hasta más importante que referirse a Dios. Porque, ojo, el primero en llamar a Dios Padre fue Jesucristo. Y esa es una de las cosas que rompe con toda la manera de pensar de los judíos. Ellos no ven a Dios como Padre. Y sin embargo, así es. Un detalle interesante es que a partir de este pasaje comenzaremos a apreciar algo. ¿Se dieron cuenta de algo curioso durante la lectura de los versículos 10 al 32? ¿Notaron algo? ¿No? Bueno, yo se los voy a decir. Empezamos a apreciar cómo es que la longevidad de las personas comienza a descender. ¿Se dieron cuenta? Poco a poco empiezan a vivir menos y esto no es raro. Recordemos un poquito el mundo antes del diluvio. Era un invernadero perfecto para sustentar toda la vida en la tierra. Es por eso que Matusalén, ¿cuánto vivió? 900 años. Y no estamos hablando, no, es que en ese entonces los años se medían como meses, eran años de 30 días. No, 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 no. En primer lugar, la genética de Adán y Eva se refleja en eso. Adán y Eva fueron diseñados básicamente para ser inmortales. Por lo tanto, vivieron cientos de años después de desobedecer a Dios. Otro detalle bien importante que tenemos que ver es que vamos a hablar del descenso de la longevidad, porque así como descendió la longevidad, también notamos que descendió la edad de otra cosa. La edad de los nacimientos, la edad de tener el primer hijo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ver cómo empieza a descender la longevidad, porque la capa de vapor que envolvía la tierra desapareció. Un ingeniero, cuyo nombre ahorita no lo anoté, disculpen ustedes, pero dice que los cambios climáticos que se empezaron a presentar definitivamente hicieron que los seres humanos empezaran a desgastarse más rápido. ¿Qué tal la soleada ahorita antes de venir? Sientes que ya no puedes ni caminar. Eso daña nuestro cuerpo, eso hace que vivamos, que las personas de ese entonces empiezan a vivir menos y que lleguemos a las edades que hoy conocemos. Además, también hay que ver que desapareció esa capa de vapor que cubría toda la tierra y por lo tanto los rayos solares también empezaron a hacer efecto en las personas. Por lo tanto, los seres humanos, ¿qué pasó? Empezaron a vivir menos. Empezaron las líneas de expresión y las arrugas, ¿no? que causan tantos problemas. Pero el punto aquí es que vemos cómo el pecado sigue teniendo efecto sobre todo lo que existe. Eso es algo bien importante, hermanos. No se trata nada más de que por los cambios climáticos en la tierra la gente empezó a vivir menos. No. Jesús, el Señor, sí, el Creador, ¿qué le dijo a Adán y Eva?
no coman de este árbol. Pueden comer de todo lo que quieran, pero no coman de este, porque el día que coman de este, morirán. Y Dios en su gracia no los mató en el momento, pero sí, ¿qué pasó? Comenzaron a envejecer, comenzaron a deteriorarse. Aparte, se separaron de Dios. Eso también, eso es estar muerto en delitos y pecados. Entonces, estos cambios este deterioro de la humanidad no es una casualidad. Y hermanos, lo seguimos viendo porque el deterioro no solamente se da a nivel físico. ¿Recuerdan? Caín asesina a Abel, de ahí se va y todo el mundo dice, ¿y de dónde sacó su esposa Caín? Hermanos, Adán y Eva se dedicaron a seguir teniendo hijos e hijas en unos cientos de años. ¿Cuánta gente no iba a haber? Y ahorita vamos a hacer un poquito de matemáticas en esa parte, pero es muy interesante. Pero en lugar de esparcirse como Dios lo ordena, ¿qué hacen? Se quieren concentrar en una ciudad. Viene el diluvio y otra vez ocurre lo mismo. Dios dice, espárzanse. ¿Y qué hacen los humanos? Babel. Quieren vivir en un lugar. Ese es el problema, esa es teoría personal, ya la había mencionado, es el problema por el cual las grandes ciudades se deterioran socialmente tan rápido. Por eso las más grandes ciudades, las más avanzadas, las más pobladas, son las más deterioradas. Pero vamos a hacer un resumen de los versículos 12 al 26. No nos vamos a concentrar tanto en los nombres, sino en los hechos que estas generaciones van marcando. Vamos a hacer un resumen del 12 al 26. El descenso en el tiempo de vida de los hombres es contrastante a lo que ocurría antes del diluvio, en la época en la que vivían varios siglos. Pero como describen, y yo creo que aquí le voy a preguntar después a Lili cómo se pronuncia, Keil y Delight, porque son apellidos alemanes, escribieron esto en su comentario del Génesis. En tanto que Noé, con sus 950 años, pertenecía enteramente al mundo antiguo, y Sem, que nació antes del diluvio, alcanzó 60 años, Arfaxad vivió solo 438 años. Fíjense en la diferencia entre Noé y su nieto. La diferencia ya fue de menos de la mitad del tiempo de vida. Obvio, Noé vivió en el mundo antediluviano 600 años. Después del diluvio ya solamente vivió otros 350. Entonces, vemos también que después de Arfaxad, Sala vivió 433, Eber rebasó un poquito porque vivió 464, Peleg se va a 239 años, otra vez a la mitad, y estamos hablando de que todavía no llegamos ni a 10 generaciones. El descenso en el tiempo de vida desciende rápidamente. Después el hijo de Peleg, Reu, vivió 239 años también, Segur 230, y Nacor no vivió más de 148 años. Básicamente esos son los datos que nos da, ese es el primer dato que nos da el pasaje del versículo 12 al 26. Ahora, recordemos también que en este punto, que la orden de Dios, ¿cuál fue? Poblar la tierra, dispersarse, llénenla. Y aquí voy a repetir algo. Para los más jóvenes, actualmente está comprobado que la gente prefiere tener perros que hijos. ¿Sí saben del nuevo negocio del doctor Simi? Las Simi veterinarias. Tan buen negocio, tanto se está prosperando la adopción y el cuidado ya poco sano de los animales, que ahora las veterinarias son buen negocio. Lo mismo que en Oriente, la construcción, la fabricación de carriolas para perros es mucho mejor negocio que las carriolas para bebés, porque cada vez hay menos niños. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Jóvenes, tener hijos es algo que a Dios le agrada, por lo tanto el mundo aborta. El mundo altera la variedad sexual y por lo tanto cada vez hay menos niños. ¿Por qué? Porque cada ser humano, tú portas la imagen y semejanza de Dios. Creas o no creas en Jesús, eres portador de su imagen y semejanza. Cuando tienes hijos, ¿qué pasa? Estás produciendo más seres con imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios dice, llenen la tierra, reproduzcanse como conejos. Bueno, no dijo eso Dios, pero esa es la idea.
Llenen la tierra. ¿Por qué? Porque una tierra rebosante de humanos es una tierra con mi imagen y semejanza por todos lados. Pero ¿cuál es la moda? Llegar a los 40 años y apenas pensar a ver si me caso. Varones jóvenes, ¿con quién me voy a casar? Con la que tengas al frente en el altar. Esa es la correcta. A John MacArthur una vez un joven le preguntó, ¿cómo sé cuál va a ser la mujer correcta? Y le dijo, oye, no seas cobarde. Asume la responsabilidad, aviéntate, hazlo ya. No estés rebotando de dama en dama. Y las mujeres, no, es que tengo que esperar al príncipe azul, no sé, tal vez un sapo verde te haga feliz. Un varón tiene que ser un varón en el Señor. Por eso hay cada vez más adolescentes de 40 años. Pero todo es un plan satánico porque va en contra del plan de Dios. Llenen la tierra, sojúzguenla. Desde Malthus en los 1800 está eso. Es que el mundo se va a sobrepoblar. Hermanos, llevamos más de 400 años hablando de sobrepoblación. ¿Que la gente no se muere? ¿Que no hay desastres? Sí, somos cada vez más, sí. Pero como lo hablamos durante la historia de la creación, ¿recuerdan? Es que ya no hay agua. No, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Que esté lloviendo donde no nos conviene es otra cosa. Cada vez hace más calor. Hermanos, hizo más calor el año pasado. Todo es lo que es. Yo no estoy diciendo que descuidemos el planeta, pero algo muy importante es ser cuidadoso con los recursos que Dios ha puesto en el planeta, y otra cosa muy diferente, decir que un perro vale lo mismo que un humano. No maten vacas, pero qué ricas son, ¿no? Si tanto gustan las cosas vegetarianas, ¿por qué esforzarse en crear una hamburguesa que es vegetariana que sepa carne? Pues mejor un buen pedazo de res y ya. Dios nos dio la autoridad sobre todo eso, y cuando actuamos en contra de eso, actuamos en contra de Dios. Se escucha muy razonable. Se escucha muy razonable, se escucha muy, muy bien. Respeta la naturaleza. Los animales tienen derechos. No, los animales deben de ser cuidados y explotados de manera sabia. No tienen derechos. Eso es lo que quiero enmarcar en este momento, porque hermanos, lo que dice Dios es lo que importa, no lo que digo yo. Donde habla la Biblia, nuestra opinión no cuenta. Y vuelvo a los jóvenes. Nada de, bueno, pues a lo mejor a los 30 años pensaré si me... No. Si quieres tener una vida amorosa, una vida familiar, cásense. Pero es que tenemos que superarnos, tenemos que tener 2 carros, 2 casas, tres mansiones antes de tener hijos. No. Casarse es para vivir en pareja, sí, y es bien bonito vivir en pareja, pero también es para tener hijos. ¿Entienden eso? Cuidado con lo que enseña el mundo. El feminismo está haciendo también que baje la población mundial. Cada vez hay menos niños, hay países que ya están en crisis por eso. Pero bueno, dejemos ese tema y vamos a volver al asunto de los años. Dios manda pueblo en la tierra, dispérsense. Pero en los versículos 1 al 9, ¿qué hizo? ¿Recuerdan aquí en el capítulo 11? La historia de Babel. Vamos, hagamos una torresota que se vea desde bien lejos. Hagámonos un solo nombre. Y Dios dijo, hablen diferentes idiomas. ¿No se entendieron nada? Ahí nos vemos. O se dispersaban, o se dispersaban. Este es el origen de los diferentes idiomas. Y a pesar de que muchos se esfuerzan en decir que el hebreo, la lengua de los israelitas, es el idioma original, es muy, muy difícil que eso sea verdad, hermanos. Es más, vamos a ver que ni siquiera es un pueblo original. No es un reino que haya nacido después del diluvio porque Dios es... No. Y esto es a lo que quiero que veamos. Soberanamente Dios empieza a permitir que la edad de nacimiento de los humanos baje, pero también baja la edad del primer hijo.
Hubo esa necesidad, Dios dispersa a las personas y ocurren dos catástrofes, ya ocurrieron más bien dos catástrofes que han marcado la duración de la vida humana, volviendo a ese punto, el diluvio y la separación de las naciones. Porque si ya no hablamos el mismo idioma, recuerdan, eran de un mismo pensamiento, estaban bien unidos, recuerdan, vamos a hacer ladrillo, vamos a coserlo, vamos a hacer las cosas juntos. Y al no hablar al no hablar el mismo idioma, ¿qué ocurrió? Vienen las diferentes ideologías, vienen las diferentes formas de pensar, las diferentes creencias, vienen las guerras, vienen las enemistades entre los humanos, ya no están unidos. Eso también altera la duración de la vida humana. Cada vez en una de las guerras mundiales, la mayor parte de los soldados muertos fueron muy jóvenes. Eso incrementó la población de mujeres y causó una baja en la natalidad humana. Conforme ha pasado el tiempo, eso se va a recuperar y está ocurriendo, pero ahora sin una guerra. De forma proporcional, empieza a disminuir la edad para tener hijos. Otra vez, Katie Delight hacen el siguiente resumen. Sem, fíjense, ya vimos cómo fue bajando la edad, la vida. Sem engendró a su primer hijo cuando tenía 100 años, o sea, tuvo 100 años de juventud. Arfaxad a los 35. ¡Pum! ¿Se dan cuenta? La diferencia, 65 años, Sala a sus 30 y así sucesivamente Taré, que no tuvo hijos hasta que cumplió 70 años. Consecuentemente, la raza humana, a pesar de su acortamiento de vida, se incrementó con suficiente rapidez para poblar la tierra aceleradamente después de su dispersión. Es por esto que cuando muchos detractores de la Biblia dicen, bueno, es que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y resulta que se encontró con este pueblo, se reencontró con esta tribu, se encontró con este reino. ¿De dónde salieron tantos humanos? ¿Ya ves? La Biblia miente. Bueno, vamos a ver. Para cuando Abraham salió porque Dios se lo mandó, habían pasado 365 años del diluvio. ¿Cómo podemos explicar esto? Con esos reinos y todo, en 365 años pasan por lo menos 11 generaciones, ¿de acuerdo? 11 generaciones de humanos. Esto quiere decir que si cada matrimonio, hace 40 años, hace 50 años, ¿de a cuántos hijos tenía cada matrimonio? 7, 8, 12, y había otros que rompían marca, parecía que querían poner su equipo de fútbol más la banca. Ajá. ¿A poco no? Entonces, sería poco razonable pensar que en ese tiempo tenían de a 8 hijos. Vamos a hacer las cuentas de a 8 hijos. Ahora, recuerden que, y engendró hijos e hijas, o sea, échenle por lo menos uno al año durante 200, 300 años. Y de todas maneras, la edad reproductiva de esos nuevos hijos también. Entonces observen, vamos a decir que en la 11ª generación tenían de a 8 hijos. ¿Sale? Vamos a quedarnos con ese número. 4 hombres y 4 mujeres, para que fuera parejo. ¿De acuerdo? Entonces, para cuando Abraham abandonó su lugar, tendríamos una población en parejas de 12.582.912 parejas. Individuos, 25.165.824 personas, casi todos los que votaron para escoger la administración pasada. Bueno, se queda corto, pero ustedes entienden. Ahora, vamos a decir que no fueron 8. Vamos a exagerarle, 10. Esto nos lleva a una población en la 11ª generación de 292.968.750 personas en 365 años. ¿Eso es suficiente para tribus, pueblos y reinos? No es descabellado, como cuando hablamos de Caín. ¿De dónde salió la esposa de Caín?
¿Cómo es que había otros reinos? Exactamente lo mismo. Ahora, Caín es antes del diluvio. Seres humanos muchísimo más resistentes que viven cientos de años, 600, 700, 800. El que moría joven moría de 300. ¿Cuántos hijos puedes tener en 300 años? Ahora, pero ¿a poco se casaban con sus hermanos y sus primas? Sí. Eso se llama endogamia. Y fue permitido por Dios hasta cierto punto. Eso ya lo discutiremos más adelante, pero es que muchos dicen, no, es que Dios no pudo permitir eso. No. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Por ejemplo, si no era su hermana, por lo menos una prima. ¿De acuerdo? Y eso siguió ocurriendo durante mucho tiempo. Ya hablaremos de ese tema más adelante, pero ¿se dan cuenta cómo Dios tiene el control de todo? No hay contradicción en la Biblia. Millones de personas ya existían 365 años después del diluvio. Millones de personas. Ahora, este número sin contar a los patriarcas, porque recuerden, desde Sem hasta Taré siguen vivos. Para ese tiempo siguen vivos y ellos siguen teniendo hijos. Vamos a regresar a los versículos 10 y 11, por favor, allí en Génesis, capítulo 11, versículos 10 y 11. Notamos que la importancia se centra en Arfaxad. Y aquí otra vez quiero hablar de la gracia y la soberanía de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es que Dios da lo que Él quiere a quien Él quiera, te lo merezcas o no. Es como el regalo de cumpleaños a un niño latoso que se porta mal. De todas maneras se lo dan sus papás. ¿Por qué? Porque lo aman y ya. Porque no quieren que pase desapercibido su cumpleaños. ¿No les pasó a ustedes? ¿Con sus hijos o como hijo? No te lo mereces, pero aquí está. Arfaxad. ¿Por qué es importante Arfaxad en este punto? Hermanos, les pido por favor me acompañen a Génesis, capítulo 10, versículo 22. Se supone que el primogénito es el más importante, ¿no? Y del primogénito se arma la descendencia. ¿Qué dice Génesis 10:22? Dice así: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Resulta que Arfaxad era el sándwich. Era el jamón del sándwich. Estaba en medio. Pues no se supone que Dios quiere a los primogénitos nada más y que de los primogénitos va a venir su descendencia. Hermanos, aquí podemos notar este detalle. Arfaxad no es el primogénito de Sem. Sin embargo, para el pueblo de Israel, el primer hijo varón es de suma importancia. Y no solo en eso, sino en muchos pueblos, ¿no? ¿Quién es el que hereda? ¿Quién es el que se queda con lo que el padre dice? ¿Quién asume la jefatura de la familia durante la vejez del padre y después de su muerte? El mayor, ¿no? El hijo mayor. Pero resulta que con Dios las cosas no son así, aunque pareciera todo el tiempo. El primer hijo para muchos pueblos es de suma importancia. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 21:17. Vamos a ver esta importancia. Deuteronomio 21:17, que de hecho también es un grito de estate quieto para todos aquellos que dicen que la Biblia es machista. ¿De acuerdo? Deuteronomio 21:17, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Hermanos, aquí está hablando de un hombre, un caso. Si un hombre tiene una esposa, se divorcia de ella y tiene otra, eso es aborrecerla. Se casa con otra y tiene hijos, no importa. El importante, el primogénito, el que se reconoce con el derecho, es el hijo de la que abandonó. Observen, continúo nuevamente versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás. O sea, el primogénito obtenía el doble de herencia. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Ese despilfarrador. Su hermano obtuvo más porque el hijo pródigo es el menor.
Esa es la importancia que los hebreos le dan al primogénito. ¿Fuiste el primero en nacer? Ah, entonces eres el más importante, eres el que más ventajas va a tener, eres el consentido de mamá. ¿A poco no? Pero Dios no es así. Por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, yo no merezco bajo ninguna circunstancia ser llamado hijo de Dios. Soy lo suficientemente repugnante ante los ojos de Dios como para que me diga siquiera amigo. Pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Dios me da un regalo que no me merezco, pero ni tantito, y me hace su hijo. Eso es gracia. Y si tú no crees en Jesucristo como tu único Salvador, eso es lo que tienes que creer, que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. ¿Por qué tuvo que morir? Porque Él era el único que podía vivir esa vida perfecta para que realmente pagara por nuestros pecados. No hay vírgenes, no hay santos, no hay papas, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, porque se atreven a decir, y perdón que lo voy a decir así de claro, se atreven a decir que María es intermediaria, que es el ejemplo del cristiano. No, María fue una gran mujer, sí, pero recuerden, se presentó al templo para dar expiación por sus pecados. Era un ser humano, tan humano como nosotros. El único digno de gloria y alabanza es el Señor Jesucristo, no más, no menos, no creas otra cosa. Acerca de esto de los primogénitos, que Dios en su gracia puede escoger y escoge no necesariamente el primogénito, Evis Carballosa dice, la razón de ese cambio se debe a que el soberano Dios otorga la prioridad en el linaje no sobre la primogenitura, sino debido a su soberana elección. Y es por eso también que eres o puede ser llamado hijo de Dios. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los romanos y vamos a tocar un tema, una doctrina medular para nuestra fe como iglesias bíblicas. Romanos 9:18. ¿Ya lo tienen? Romanos 9:18 dice así la palabra del Señor. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios hace que las personas crean o no crean. Dios no está escribiendo el libro de los nombres de quienes van al cielo. No, ya está escrito, por lo tanto también ya está escrito quién va al infierno. Porque Él es soberano. La soberanía de Dios se refleja en nuestra salvación, hermanos. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Dice, observen este texto. Hermano, si a partir de aquí insistes en que tú participaste, que tú eres el que ganó su salvación, que tú escogiste a Dios, no me entendiste nada. Observen, Efesios 1, 4 y 5. Según, hablando de Cristo, según quien Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primera verdad, no te escogió 5 minutos antes de que pusieras tu fe en Cristo. Te escogió antes de que el universo existiera. Eso es un gran privilegio. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinado, tu destino no pudo ser diferente. ¿Han escuchado esa frase de que el hubiera no existe? Pues así es.
Nunca pudo ser de otra manera. Estás aquí sentado, tienes tu fe en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús, como el creador de todo, te escogió para estar en esa silla desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se creara cualquier otra cosa. Imagínate qué tan valioso, qué tan precioso eres para Dios, que te compró con la sangre de su único Hijo. Ahora piensa en todas las metidas de pata, aún como creyente. Aún así, eres hijo amado. Vamos a continuar aquí. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? ¿El mérito personal? Básicamente, según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no eres hijo de Dios. No soy hijo de Dios por guapo, ni porque me porte bien. Digo, las dos cosas son mentira. Soy hijo de Dios a pesar de mí. Soy hijo de Dios en contra de mí y mi voluntad, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Reconoces esa inferioridad delante de Dios, hermano? ¿Reconoces que Cristo te escogió y te sacó de lo más vil? La primogenitura es cuestión de su soberana elección. Acompáñenme otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. No se duerman, hermanos. Si sientes que te duermes, párate. No vayas por agua porque te distraes. Romanos 8, 29. ¿Ya lo tienen? Porque a los que antes conoció, otra vez. ¿Cuándo te conoció? ¿Cuándo te conoció Cristo? Desde antes, porque Cristo es Dios. ¿Antes de qué? Antes de lo que quieras. Desde antes. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Espérate, Gerardo. Dice primogénito entre muchos hermanos. ¿A poco Jesús es el primer humano del mundo? No, pero es el más importante. ¿Se entiende? La primogenitura que Dios maneja no se basa en tu lugar de nacimiento, sobre todo, más bien refiriéndose a Cristo únicamente. También dice primogénito entre los muertos. Entonces, ¿Jesús fue el primer humano que se murió? No, pero sí el más importante. Otra cosa, la primogenitura en las resurrecciones de Jesucristo. ¿Jesucristo fue el primero en resucitar? No. Ya había habido otras resurrecciones. Es más, una la hizo él, Lázaro, su partner, su amigo, lo resucitó. Bueno, Lázaro resucitó para morirse de nuevo. Pero Jesucristo, aunque no fue el primero, sí es el más importante. Esa es la verdadera primogenitura, la que Dios da en base a su soberana voluntad. Esto es claro. Dios es quien ya ha escogido a quienes van a ser salvos. Por favor, Juan capítulo 6, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Ay, me equivoqué de página. Perdón. Ninguno, fíjense en esto. Y esto viene otra vez a colación. ¿Cuántos no han dicho, yo anduve buscando a Dios? Y lo busqué como 20 años, pero ya después Dios me alcanzó. Perdón. Es que me le resistí a Dios como 15 años. ¿Ah? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea, puedes con Dios, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Llegaste a la fe en Cristo porque Dios te llevó. Y saben, trajere tiene en el lenguaje original tiene la apariencia de traerte de los cabellos, a la fuerza, porque no queremos ir a Dios, porque si vamos a Dios entonces nos damos cuenta de lo podridos que estamos y no queremos responsabilidad por nuestras cosas malas. Queremos ser buenos. No, muchas veces la psicología humanista dice que el hombre es intrínsecamente bueno. No, eso es mentira.
Y no me meto más en ese tema porque si no me extiendo otra hora y ya le surge que acabe. Cristo murió por nuestros pecados porque únicamente la perfección de su vida en la tierra podía ser ofrecida en sacrificio para la salvación de pecadores como nosotros. Ahora, ¿salvos de qué? Oye, Gerardo, pues ¿de qué me voy a salvar? Si Dios es amor, ¿no? No, también es ira. Dios es fuego consumidor. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. De eso es de lo que salvas. Sí, Cristo padeció no solo una tortura física terrible, pero padeció el infierno mientras estaba colgado en la cruz. Esas horas que estuvo en la cruz, Cristo recibió toda la ira divina sobre de él. Y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pagó tu deuda completamente cuando murió voluntariamente. A Cristo no lo mataron. No dijo el mismo Señor Jesucristo que él daba su vida voluntariamente. Él dijo, tetelestai. La deuda está pagada por completo. Fue cuando dijo, consumado es. La palabra tetelestai debería taladrar nuestras almas. Porque entonces fue cuando todo fue pagado y el Señor Jesucristo dijo, no tengo por qué seguir vivo. Y murió por nuestros pecados. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús únicamente para que puedas ser hijo de Dios. Ahora, Moisés procede a detallar la genealogía de Taré, ya que su hijo Abraham, quien sería llamado Abraham posteriormente, tiene una relevancia, como ya lo había dicho, como ningún otro personaje en la Biblia. Vamos a regresar a Génesis 11:27. Dice así la palabra del Señor, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Las generaciones de Taré abarcan no solamente esto, sino hasta el capítulo 25, versículo 11. Obviamente la historia de Abraham. Y aquí aparece Abraham, padre enaltecido, que después sería cambiado a Abraham, y Lot, hijo de Harán, pero Harán se muere. Eso puede explicar por qué Lot está apegado a Abraham, porque finalmente Lot necesita protección. Necesita tener una familia. Versículo 28 dice, ¿dónde estoy? Acá estoy. Y murió Harán antes que su padre Taré, lo que les decía, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La parte de los caldeos, hermanos, no está en los mejores escritos más antiguos, en los escritos originales. Es una anotación de un copista. ¿Pero por qué lo hizo y por qué está aquí? Bueno, en primer lugar, no le quitan nada de inspiración divina a las escrituras, pero nos da un dato más. Era Ur, ¿de dónde? De los caldeos. ¿Y eso qué? Ur de los Caldeos. Ur estaba ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Babilonia, ¿recuerdan? Babel, donde se adoraba al dios Luna Sin. ¿De qué tiene forma muchas de las banderas en los pueblos árabes? De luna. Dios Sin, posteriormente conocido con otro nombre. Esta tribu, Ur, era una tribu predominante, pero llegó a dominar el tiempo. Por favor, busquen, acompáñenme sus Biblias a Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Habacuc, allí donde tu Biblia es más blanca. Habacuc 1:6. ¿Ya lo tienen? Bueno, si no, volteen a la pantalla. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ur llegó a ser predominante y de ahí viene Abraham, Taré y Abraham. Es muy probable que Ur llegó a ser uno de los centros de idolatría más grandes del tiempo. No le ganó a Babilonia, pero tenía su importancia. Versículo 29 en Génesis 11. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. ¿Se dan cuenta? Su prima. Otra vez, la endogamia, sí, pero no había de otra en ese tiempo. En este tiempo, esa era la forma de matrimonio. Ahora, es muy probable que Labán, Sara, Milca y el mismo Abraham
adoraran así. Otra vez, la gracia soberana de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, ¿llamó a un hombre santo? ¿Llamó a un hombre perfecto? ¿Llamó a alguien que lo adoraba a él? No, ni siquiera lo conocía. Abraham a Dios, Dios a Abraham, sí. Solo por la fe nosotros somos salvos, sí, pero no hay mérito humano en esto. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Oigan, pero seguimos en Ur. ¿Qué importa ese detalle? El hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. No podía nacer en tierra pagana, sino en tierra de promesa, no en la tierra prometida, en tierra de promesas, es decir, donde Dios sacó a Abraham y lo puso para que tuviera su hijo lejos de todos los paganos. ¿De acuerdo? La mención de la esterilidad de Sarai es por Isaac, precisamente. Versículos 31 y 32. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán. Recuerdan, ya está muerto el sobrino, Lot es sobrino de Abraham y bueno, pues se lo lleva, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Probablemente la decisión de Taré estuvo relacionado con asuntos sociopolíticos y religiosos. No hay una claridad en esto. Evis Carballosa hace una mención un poco larga, pero quiero compartírselas. Taré, como cabeza de familia, tomó la decisión de emigrar de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán, pero como ya se había señalado, es posible que algo lo indujera a quedarse en Harán. No debe confundirse la ciudad de Harán con el nombre personal de Harán, el padre de Lot, Milca e Isca. La ciudad de Harán, a donde fueron, estaba situada a unos 885 kilómetros al noreste de Ur. Allí también se adoraba al dios Luna y, y Canaán. Todo aquello sin duda era el plan de Dios. La muerte de Taré en Harán forma parte del diseño divino. Dios llamó a Abraham, no a Taré. Aunque Taré salió de Ur de los Caldeos, ¿quién fue el llamado? Abraham. No Taré. Dios haría un pacto con Abraham, no con Taré, como lo expresó Esteban en su discurso. Allí en Hechos, Dios llamó a Abraham antes de que saliese de Ur de los Caldeos. Esto lo confirmamos en Hebreos 11:8. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Hebreos 11:8. ¿Ya lo tienen? Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿quién fue llamado? Taré o Abraham. Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso lo veremos a detalle posteriormente. La historia de Abraham no ha hecho más que empezar. Sin embargo, lo que debemos llevarnos hoy, hermanos, y esto es lo que quiero, si no me hicieron caso, si no me di a entender o lo que sea, llévense esto. Dios ha escogido a los suyos sin importar nada sino su soberana voluntad. Él nos ha escogido en su gracia. En su gracia nos ha hecho sus hijos a pesar de nosotros. Nuestro pecado es grande, merece la muerte, pero su gracia es mucho mayor. Acompáñenme a Romanos 6:23 ya para terminar. Incluso lo puedes saber de memoria. Romanos 6:23. ¿Alguien se lo sabe? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres ser salvo? Solamente la fe en Cristo. Hoy quizás estés apartado de Cristo y no creas en Él como Salvador. Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Estoy haciendo esto, me arrepiento, me voy para el otro lado. Eso es arrepentirse. Cambia de dirección, no huyas de Cristo, huye hacia Él. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres tan misericordioso
que a pesar de nosotros, a pesar de mí, heme aquí. Señor, gracias. Gracias porque no tomas en cuenta ningún mérito humano, sino que todo es por tu soberana, perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, alabado seas porque eres bueno, porque eres misericordioso, eres grande, eres justo, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu soberanía. El pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.